Bienvenidos a Pulso Económico, muy buenas tardes a todos. Último día del mes de octubre, un día pues que viene bastante repleto de noticias económicas, casi todas relacionadas con el anuncio de resultados, de dividendos o de beneficios, de las tres cosas. Y por su orden son lo que ha sacudido hoy la sesión en el IBEX 35. Vamos con las noticias que han estado presentes en nuestra economía hoy. La banca vuelve a llevar al IBEX a terrenos negativos o próximos a lo negativo, consecuencia de los resultados. El primer banco importante en el IBEX que ha presentado hoy sus resultados es el BBVA. Gana 3.667 millones, un 15% menos por la ausencia de plusvalías y por las provisiones que ha tenido que realizar. También ha presentado resultados CaixaBank. A fecha fin de septiembre obtiene un beneficio de 1.266 millones y alcanza los ingresos en su negocio central, el core business, por 6.201 millones. En ese mismo espacio, enero-septiembre, Repsol alcanza un beneficio neto de 1.466 millones de euros. Mientras, el Consejo General de Economistas ha vuelto a rebajar la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para España. En el año 2019 creen que crecerá un 1,9, ligeramente por debajo de los presupuestos del Gobierno. Mapfre, la compañía aseguradora, sufre en bolsa con el impacto del Brexit sobre sus resultados. Su beneficio cae un 12,5%. Y el holding de Iberia de Vueling, IAG, ha reducido su beneficio un 6% hasta los 1.814 millones de euros. El Gobierno de España ha acordado el cierre definitivo de las instalaciones del Castor, ya recordarán, aquel almacén de gas en las costas de Castellón. Y por último, la gran noticia en Europa es el anuncio de la fusión del grupo francés PSA y Fiat Chrysler. No va a haber cierre de plantas, así es que es una fusión que ya anunciada de forma oficial va a revolucionar el contexto de un sector azoteado por la crisis, el sector del automóvil, donde nace un nuevo gigante, el primer productor francés, aliado a la mezcla italo-norteamericana de Fiat y Chrysler. Está por ver cuál es el impacto que produce en el resto de compañías. En la bolsa en Francia, Renault, que era el aspirante a fusionarse con el grupo Fiat Chrysler, se ha hundido y es uno de los valores en peor situación en el CAC 40 de París. Bueno, vamos a relatarles ahora en una entrevista con Daniel Lacalle la valoración que hace este economista principal asesor de Pablo Casado a poco ya de la campaña electoral. Bueno, señores, estamos acabando el mes de octubre y es un buen momento para hacer balance, para ver cómo van las cosas y para intentar adivinar cómo van a ir de aquí a final de año, al 2020. La cosa queda ahí al filo, a la vuelta de la esquina. Hay unas elecciones que van a cambiar mucho lo que pueda ser de este país llamado España, pero no sé, vamos a ver. ¿Y quién sabe muy bien qué va a pasar en esos 2 meses? Y por eso le hemos invitado aquí, don Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Don Daniel es director de Tresis Gestión, autor de muchos bestsellers económicos, que eso es un gran mérito, y asesor, entre otros, de Pablo Casado, asesor económico principal de Pablo Casado. De ahí que haya una mezcolanza de preguntas que tienen que ver con la economía internacional, con la economía española y con la campaña electoral y alguna de las manifestaciones que conocemos en la pre-campaña de lo económico. Empecemos por el Brexit. Usted, que vive a caballo de Londres y de Madrid, ¿qué percibe en la City? ¿Qué dicen en la City? ¿Qué va a pasar en esas elecciones del 12 de diciembre? Bueno, si nosotros vemos las encuestas, parece ser que el Partido Conservador ganaría las elecciones con una amplia mayoría y que la suma del Partido Conservador más el Brexit Party podrían tener mayoría absoluta.
Por lo tanto, habiendo ya un acuerdo entre entre Boris Johnson y la Unión Europea, si se lleve a esas elecciones, es muy probable que la suma de parlamentarios, ya sabes que en el Reino Unido no hay disciplina de voto, por lo tanto cada uno vota según su conciencia o lo que le digan sus constituyentes, la probabilidad de que haya una mayoría que apoye ese acuerdo de momento parece suficiente, ¿no? Y si atendemos a los resultados de las elecciones europeas, donde ganó el Brexit Party, la posición de los parlamentarios conservadores y laboristas que son favorables al Brexit, pero no han votado a favor ni del acuerdo de May ni del acuerdo de Johnson, va a ser complicada. Entonces van a ser unas elecciones entretenidas. ¿Descartas un nuevo referéndum? Yo descarto un nuevo referéndum. Bueno, pues, creo que sí, creo que es ahora mismo las probabilidades y las probabilidades de un nuevo referéndum en el Reino Unido. Se veía hace poco una encuesta en el Evening Standard, mostraban que las probabilidades de un nuevo referéndum estaban ya en alrededor del 12%, o sea, muy poco. Qué contradicción respecto a la opinión generalizada en España, que la gente piensa, no, ya verás como al final hay un segundo referéndum y se quedan, ¿no? Bueno, es que en los medios de comunicación europeos es verdad que se transmite la opinión de que el ciudadano medio británico ha cambiado de opinión y que votaría de otra manera en el Brexit, en un nuevo referéndum sobre el Brexit. Yo lo veo prácticamente... No lo percibes. No, y además, si nos atenemos a los datos, que es lo que importa, si vamos a los resultados de las elecciones europeas, donde, como decía antes, ganó el Brexit Party con un 30% de los votos, la suma de, utilizando el equivalente a lo que aquí llamaríamos la ley D'Hondt, el reparto electoral, ya sabes que en el Reino Unido, cuando el que gana, todo el resto de votos se pierde, ¿no? Entonces... uno en cada circunscripción, eso, estaba diciendo constitución. Entonces, una de las cosas que nos da una idea es que probablemente el porcentaje sería muy parecido, 53 a 55 a favor del Brexit y el resto pues a favor de mantenerse. Está claro. Vamos con el Banco Central Europeo. ¿Prevés que en el 2020 se vaya acabando esta técnica del engrase excesivo de la economía europea? Me temo que no. Me temo que no, ¿por qué? Pero sí lo que también me temo, y bueno, creo que ya es evidente, es que los resultados decrecientes son clarísimos, ¿no? Los tipos de interés negativos no solamente no han fortalecido la demanda de crédito, sino que la demanda de crédito en el último informe del Banco Central Europeo se ha desplomado. Las inyecciones adicionales de liquidez no solamente no están ayudando al sector financiero, sino que continúa empeorando, ¿no? Entonces, yo creo que desafortunadamente la probabilidad de que la política del Banco Central Europeo en el próximo mandato, en el de Christine Lagarde, corrija, desde luego el concepto de normalización no lo vamos a ver, es más fácil. Y luego además se va a introducir un fenómeno que es que ya por tercera vez la Fed baja tipos. Sí. Ayer los bajó por tercera vez. Sí. Bueno, claro, la Reserva Federal está tomando una posición que no deja de ser reactiva. Es decir, la Reserva Federal está tomando decisiones sobre bajadas de tipos no por las circunstancias de la economía norteamericana, que continúa con una fortaleza razonable, el crecimiento del Producto Interior Bruto del 1,9%, por encima de lo que se esperaba, el desempleo a mínimos de 50 años, la inflación por encima de las estimaciones de la Reserva Federal. Por lo tanto, lo que está bajando tipos como reacción a lo que está haciendo el Banco Central Europeo, el Banco Central de China y el Banco de Japón. Hay malos datos o malos tiempos según las previsiones en la eurozona de lo que podríamos llamar el estado anímico de los consumidores, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos toda una batería de datos diferentes, pero si vemos los que se han recibido en los últimos datos más importantes, los índices manufactureros en recesión, pero el índice de sentimiento económico muy pobre, negativo también,
y además también muy pobre la formación bruta de capital y el crecimiento del consumo. Por lo tanto, en la eurozona, digamos que estamos viviendo un estancamiento. Y Francia, que ha sido, digamos, de las principales economías de la eurozona, la que estaba dando unos datos razonablemente mejores, ha empezado a deteriorarse también de manera significativa. Bueno, entremos en los elementos de configuración de un comportamiento electoral en clave económica. ¿Está usted de acuerdo con eso de que hay un agujero, una diferencia de ingresos tributarios entre lo que ingresan y lo que debieran ingresar del orden de 16.000 millones de euros? Sí, probablemente la cifra no es descabellada. Si atendemos a las cifras de déficit que ya se están trasladando a la opinión pública y atendemos también al deterioro de los ingresos fiscales, en el crecimiento de los ingresos fiscales que se ha visto en los dos últimos informes de la agencia tributaria, yo creo que es evidente que el diferencial puede ser superior al estimado, claro. Da la sensación de que en materia de deuda acabaremos el año rondando un poquito por encima del 96% del Producto Interior Bruto. Con eso, el nuevo gobierno, el que sea, después del 10 de noviembre en España, tiene las manos atadas, va a poder hacer muy poca cosa, ¿no? Bueno, en términos de política fiscal, es verdad que en cuanto a gasto, España claramente ha superado su espacio fiscal. Lo decía la propia carta que la Comisión Europea le ha enviado al Gobierno, que no puede aumentar el gasto más de un 0,9% y las estimaciones que se habían presentado superaban en más de 4 veces esa cifra. Por lo tanto, espacio fiscal España no tiene. Tenemos que ser en cuanto a aumento de gasto. Lo que sí es verdad es que se pueden hacer reformas fiscales, se pueden reducir los impuestos para facilitar que la ralentización no se convierta en una crisis. Hablemos de déficit público. Pues este es un problema serio y grave. Vamos a acabar el 2019 en torno al 2%. ¿Sí? Sí. Bueno, pues eso es dramático. Eso es dramático. Es bastante negativo. Hemos perdido un año. Hemos perdido más de un año, porque también recordemos que este 2%, que probablemente sea superior, o las últimas estimaciones andan por el 2,1 más o menos, recordemos que es una revisión al alza de las estimaciones de déficit cuyo objetivo era el 1,6%. Es decir, que no se ha reducido el déficit en todo un periodo en el que además se cuenta no solamente con crecimiento récord, sino todavía con un crecimiento de la economía robusto. Estamos hablando, obviamente, de los últimos 12 meses en los que se han dado las circunstancias perfectas para haber reducido el déficit mucho más de lo que estaba dentro de los objetivos tanto del Gobierno como en el cuadro que se había acordado con la Unión Europea. Sin embargo, pues claramente no va a ser así. Lacalle, ¿a qué juega el Gobierno en funciones de España cuando manda unos presupuestos que sabe que llevan trampa y que se los van a devolver o que le van a llamar la atención con ellos? Eso es pérdida de credibilidad de la posición de España en el futuro. Yo creo que una de las razones por las que se hace, y nunca lo sabes porque obviamente es porque existe un consenso muy peligrosamente generalizado entre ciertas personas que están cercanas al Gobierno de que en algún momento la Unión Europea va a relajar de manera significativa las exigencias sobre déficit de las economías de la eurozona ante la evidencia del estancamiento. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es ganar tiempo. Enviando unos papeles, luego te mandan una carta, mandas otro papel, etcétera, y al final, por inacción o por omisión, te terminan aceptando el déficit. Es un poco una estrategia peligrosa. Si es así, no tengo nada más que lo que me llega de gente, si es así, es una estrategia peligrosa porque ya lo hemos visto con Italia. Italia intentó lo mismo. Italia intentó que un presupuesto, digamos, incómodo e inaceptable se aceptase porque sí, porque no se puede dejar a Italia fuera. Y nos encontramos con lo que ocurrió, claro.
Hablemos de paro. Los últimos datos de la EPA reflejan 3.200.000 y pico españoles desempleados, un frenazo drástico en el mercado laboral que, bueno, pues es el exponente más importante para la sociedad española de si las cosas van bien o no van bien. De hecho, se acercan las elecciones, estamos a tocar de las elecciones y 6 de cada 10 españoles dicen que no aprecian en los partidos una receta adecuada para combatir este gran problema de la sociedad española. Y ahí yo creo que no se ha terminado de explicar bien qué se puede hacer bajando impuestos para producir empleo, ¿no? Claro. Hombre, yo creo que es que se ha generado durante tanto tiempo un argumentario falso de que las bajadas de impuestos no importan, de que las empresas ganan mucho dinero, de que los empresarios no contratan porque no quieren. Hay toda una retórica en medios de comunicación, también entre muchos sectores del arco parlamentario, que al ciudadano, claro, dicen, hombre, yo ¿qué es lo que pensaría que es una política de crear empleo? Pues imagínense, pues vamos a crear no sé cuántos nuevos puestos en correos o en lo que sea. Eso no es correcto. Lo que tiene que entender el ciudadano medio es que existen unos enormes escollos a la contratación, se han aumentado de manera brutal los impuestos al trabajo escondido debajo del subterfugio del salario mínimo interprofesional y que esos son dificultades para los empresarios, y cuando hablamos de empresarios no estamos hablando aquí de grandes empresas, estamos hablando de la realidad del empresariado de España, que es un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, de microempresas que están pasándolo francamente mal en ese sentido, porque nadie quiere despedir, pero se está encontrando con la dificultad para crear empleo en un entorno en el que a lo mejor podría ser una excelente oportunidad para atraer más inversión. El ciudadano lo que tiene que entender es que si lo que nosotros queremos tener es el nivel de desempleo de los países líderes como Alemania, como Estados Unidos, como Reino Unido, no podemos tener la fiscalidad del empleo y la legislación laboral de Grecia o de países similares. No puedes tener la rigidez de Grecia y el paro de Alemania. Tienes que tener un nivel de... Y cuando hablamos de flexibilidad, no se habla de reducción de derechos. Flexibilidad es flexibilidad a la hora de contratar. El gran problema, el gran escollo en España es la contratación. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues tratamos todos los que estamos en los medios de comunicación, siempre que nos invitáis, lo hacemos siempre que podemos, ¿no? La didáctica necesaria. Bueno, como usted vive a caballo entre Londres y Madrid, a lo mejor se ha perdido algo que yo quiero subrayarle. Sí. Esto pasó ayer o anteayer, no me acuerdo. María Jesús Montero, la ministra en funciones de Hacienda, va en representación del presidente, que tenía en su agenda ir a inaugurar la reunión anual del Instituto de la Empresa Familiar, y lo primero que les dice después de buenos días es: les vamos a subir el impuesto de sociedades. Sí. ¿Ese es el mal camino? Hombre, ese es el peor camino, porque además, ¿qué es lo que les está diciendo? Les está diciendo: no solamente les vamos a subir el impuesto de sociedades, sino les vamos a subir también todavía más los impuestos al trabajo de nuevo. Vuelvo a hablar de las mal llamadas cotizaciones sociales, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que supone en muchos casos es un impacto muy grande a la hora de poder contratar. ¿Cuál es el problema? El problema es que la ministra percibe la economía desde un punto de vista extractivo. Dice: yo me quiero gastar X. De ese X me lo tienen que dar ustedes, los que contribuyen. Se olvida de que hay que combatir la economía sumergida y de que hay que combatir el paro. Lo único que dice es: de lo que quede, que paguen mucho más. Y claro, entramos en lo que yo llamo la paradoja argentina, que es se suben los impuestos, no se recauda, entonces dicen que es que no se recauda, vuelven a subir los impuestos, se recauda menos y siempre estamos en el mismo bucle. Eso por no hablar de reformas que pasan desapercibidas porque apenas alcanzan la categoría de titular en los medios de comunicación. Por ejemplo, sepan que este gobierno decidió, el ministro de Hacienda, Montoro, inventó una cosa dudosilla, que era: adelanten ustedes el impuesto de sociedades del año pasado. Sí. Bueno, lo contuvo a las grandes empresas. Las grandes empresas ya saben que el año que viene van a ganar más o menos lo del año anterior, si no, claro, malos gestores tienen, ¿no? Sí. Y pasó desapercibido que el PSOE lo extendió
a la más pequeña de las sociedades limitadas que opera en España. Y ahí sí que les ha hecho un 7 a muchos pequeños empresarios. Para empezar, claro, nosotros... Una de las grandes empresas, sobre todo las grandes empresas en España, son empresas, muchas son reguladas, es decir, son empresas con negocios razonablemente estables. A lo mejor puede haber diferencias de 2-3% en los beneficios que van a generar en cada año. Y pueden, a lo mejor, y tampoco estoy de acuerdo en que se tenga que adelantar y financiar al Estado por adelantado, porque luego, al fin y al cabo, no te lo van a, no supone ninguna mejora. En realidad eso luego te lo van a tener que devolver, ¿no? ¿Cuál es el problema con la mediana, la empresa exportadora, etcétera? Que están muy orientadas al ciclo. Entonces, el ciudadano que nos ve puede entenderlo perfectamente. Una empresa que este año pues le ha ido bien porque ha habido un incremento del turismo, porque ha habido mayores exportaciones, porque han ido bien las cosas. El año que viene, por ejemplo, el turismo cae. Tenemos problemas con la eurozona, con nuestro principal socio comercial Francia, si lo hubiera, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que tú ya has pagado por adelantado esa cantidad y encima no es lo que estás generando como base imponible. Es una visión completamente extractiva y absolutamente confiscatoria de la fiscalidad. Señor Lacalle, hay un asunto ideológico importantísimo en estas elecciones que pasa como de puntillas. Se trata de la armonización del impuesto de sucesiones. Sí. No hay impuesto más injusto que ese. No. Hay muchos países en Europa donde no existe. Bueno, la inmensa mayoría. Bueno, pero bueno, aquí se trata de que algo por lo que ya pagaron tus padres, cuando falleces en herencia, a ti te toca volver a pagarlo. En las autonomías socialistas hubo verdaderos dramas. Asturias, Aragón, antes Andalucía, Extremadura, porque había herederos que no podían recibir esa herencia y no podían porque les obligaban a pagar antes incluso de recibir los bienes. No valía vender un inmueble, no, antes de recibir el inmueble tenías que liquidar el impuesto de sucesiones y no podían hacerlo. Bueno, esa batalla ideológica entre, digamos, el PSOE y el PP, porque claro, la idea de Sánchez de querer armonizar quiere decir machucar a aquellas comunidades del PP que han sido, en eso han sido sensibles y han bonificado. En Madrid el 99%, hay otros sitios donde más, incluso. No, es que además tenemos que entender que bajo ningún concepto están planteando una armonización de la fiscalidad, bajo ningún concepto, porque no están hablando de armonizar al País Vasco, a Navarra, a Canarias, a Melilla, ni deberían, que quede claro, yo no lo defiendo, pero no están hablando de armonizar, no, están hablando de subir los impuestos a las comunidades del PP. Donde los ha bajado el PP. Donde los ha bajado el PP, nada más, porque además la idea, claro, es totalmente anti el significado de lo que es el Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías significa que hay unas competencias en las autonomías precisamente para gestionar sus recursos de la mejor manera. Y entre ellas está, como no puede ser de otra manera, la política tributaria. Tú no puedes decir que solamente, el otro día decía el presidente que esto de la competencia fiscal a la baja, que ¿dónde ha visto usted la competencia fiscal al alza? Además, por otro lado, yo le reto a la ministra que busque una sola comunidad autónoma gobernada por el PP que tenga una presión fiscal inferior a la media de la Unión Europea. Una. Claro. Inferior en esfuerzo fiscal. O sea, el esfuerzo fiscal, disculpe, no presión fiscal, la presión fiscal es un ratio recaudatorio, disculpa. Pero esto es muy importante, es decir, ninguna de las autonomías donde está gobernando el PP tiene una fiscalidad que sea, es como llaman, dumping fiscal o incluso paraíso fiscal. Para nada. Tiene una fiscalidad que en países como Holanda, países como Luxemburgo, países como Irlanda, países como tantos países, muchos otros sitios, y entre otras cosas tiene una fiscalidad hacia la que se está moviendo Francia. Recordemos que el impuesto de sucesiones y de patrimonio es un impuesto completamente anacrónico, eliminado en toda la Unión Europea, menos en 2 países, uno de ellos desafortunadamente. Mala suerte. Bueno, mi última cuestión hoy es a propósito de las promesas electorales que tienen que ver con el empleo. Desde tiempos de Felipe González el elector está acostumbrado a ver que se promete y luego no se cumple.
Pablo Casado tiene un compromiso, lo planteó en un foro empresarial esta semana y dice: voy a rebajar 16.000 millones la carga fiscal, sobre todo de las empresas y también de particulares, y eso va a producir 300.000 empleos. Defiéndame esa idea. Bueno, eso, lo bueno e importante es eso ayudará a crear 300.000 puestos de trabajo. Muy importante en una campaña electoral es esta idea de que el presidente va a crear no sé cuántos mil puestos de trabajo. El presidente no crea ningún puesto de trabajo, los puestos de trabajo lo crean las empresas. Pero lo que está diciendo Pablo Casado es: esta rebaja de impuestos, que además es una rebaja de impuestos exigida ya por petición, ya por caridad de los creadores de empleo, autónomos, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas que tenemos muy pocas y encima con muy poco tamaño comparado con el resto, con el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues claro, entonces, ¿eso puede crear 300.000 puestos de trabajo? No es que pueda, es que se ha demostrado que se puede crear 550.000 puestos de trabajo con una rebaja fiscal sólida, bien pensada, etcétera, como ha ocurrido en este país. No hace falta hablar de promesas, sino decir: oiga, mire los datos 2016, 2017, cómo se pueden rebajar los impuestos, aumentar los ingresos en ese mismo periodo a nivel global y además crear más empleo. Bueno, don Daniel Lacalle, un placer enorme tenerle en Pulso Económico. Espero que les quede claro y sobre todo que saquen conclusiones. Ahí todo el mundo es libre. Muchas gracias a todos y hasta el lunes.